Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio, a Papá Lector. Mi nombre es Luis Ibarra, soy el administrador del blog y canal Papá Lector. Y hoy estoy muy emocionado porque toca una charla más y en esta ocasión es con mi queridísimo Toño Malpica, escritor de Polvo, editado por Lo que Leo Santillana. Y bueno, pues yo creo que todo el mundo ya conoce a Toño Malpica, ¿no? Por lo menos todo aquel que disfrute de la literatura infantil y juvenil es uno de los grandes escritores de nuestro país, de estos géneros, para este público en específico. Toño, muchísimas gracias por este rato, por este tiempo. Un gustazo volver a platicar contigo. No, hombre, Luis, el gusto es todo mío. Muchísimas gracias. Como ya no te vi allá en Guadalajara, pues aunque sea así, ¿no? Por pantallita. Sí, caray, fíjate que yo a la FIL quería ir nada más un día, supuestamente por la pandemia, y terminé yendo casi diario, ¿no? Pero sí, no hubo chance, pero a ver si este año se nos hace podernos saludar en persona otra vez. Claro, sí, cómo no. Qué gusto, Luis. Perfecto. Pues bueno, para aquellos o aquellas despistadas que aún no conozcan quién es Toño Malpica, bueno, pues se los voy a platicar muy rapidito. Toño Malpica es ingeniero en computación, de hecho somos colegas. Es músico y dramaturgo, reconoce que la música le dio el primer impulso para ser creativo y expresivo a través del arte. Considera que al escribir está jugando y lo deja ver. Sus historias son juegos con reglas que el lector poco a poco va descubriendo y así deja vivir a los personajes y las situaciones. Toño ha escrito ciencia ficción, novela, teatro para niños y jóvenes, y yo me puedo ir más. Su obra ha sido reconocida con varios premios, entre ellos el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. De hecho, Toño es un escritor multipremiado. Pero más allá de los premios que puedan otorgar organizaciones editoriales y demás, es un escritor que gusta, es un escritor que tiene una base de seguidores y de fans que aman su trabajo y entre ellos estoy yo. A mí me encanta la obra de Toño Malpica, tengo ahí mis favoritos, pero por supuesto que lo que lea de él me encanta. Y bueno, eso nos trae a la charla de hoy, porque les comentaba que vamos a estar platicando sobre este libro. Uno de sus más recientes libros, de hecho está editado por Lo que Leo Santillana y se llama Polvo. Creo que Toño por ahí está buscando su ejemplar. Ahí está. ¿Eh? Es una belleza del libro. De entrada, desde la portada, yo lo vi cuando lo mostraste, Toño, la primera vez en redes sociales, y desde ahí quedé cautivo con la portada. Y luego el título, o sea, tan sugerente. Pero bueno, para empezar ya de lleno y en materia, quería pedirte de favor que tú, en tus propias palabras, nos contaras de qué trata Polvo, por favor. Sí, bueno, pues antes que nada, de nuevo, muchas gracias, Luis, por esta oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Y pues sí, fíjate que el año pasado salió Polvo, esta novela. Pues vamos a ubicarla dentro de la ciencia ficción, ¿verdad? Porque creo que sí, efectivamente podríamos catalogarla como ficción especulativa, que es aquella que nos permite especular, ¿verdad? Algún posible futuro, alguna posibilidad, eh, tal vez no muy lejana de lo que podría ocurrir con nosotros los seres humanos. Y pues la premisa es que hay una comunidad de seres humanos eh, eh, que se llama Gabaón o que digamos que este, habitan una parte del subsuelo de un planeta y le llaman Gabaón a esa pues especie como de ciudad laberíntica porque como está en el subsuelo, pues todo es a través de túneles, los seres humanos viven en celdas y todos ellos conviven de una manera muy similar a como lo hacemos ahora, pero sin contar prácticamente con nada de lo que contamos hoy en día, es decir,
nada que nos identifica culturalmente, lo tienen ellos, no hay libros, no hay música, y prácticamente lo único que tienen ellos en Gabaón, pues es a su persona y, y la ropa que traen puesta, que además es muy neutra, ¿no? Incluso ellos mismos no tienen cabello, no tienen uñas, bueno, al menos digamos que siempre las tienen cortadas al ras porque hay máquinas que se encargan de rasurarlos, de cortarles las uñas, y incluso no hay colores, no hay colores en Gabaón, ¿no? Entonces, pues a partir de esta premisa, ¿no? De que viven en el subsuelo de este planeta dominados por otra especie, ¿no? Que los obliga a una especie como de esclavitud. Los seres humanos están obligados a tributar energía para estos otros seres que se identifican como los Lorken. Y, y en este escenario, pues vemos a la protagonista principal, que es Lavinia Marnes, que es la chica que aparece aquí. Incluso existe, me parece curioso que existe incluso la confusión en la portada. Hubo más de dos que siente que es un chico, ¿no? Y claro, porque pues como carece de cabello, este, bueno, pues es fácil de pronto irse con esa idea. Aunque, bueno, pues en Gabaón, pues sin el cabello y sin ningún tipo de rasgo de género, al menos de los secundarios, de los culturales, pues todos son como si fueran andróginos, ¿no? De alguna Sí, manera. Y bueno, Lavinia está en esta situación, vive con su abuelo en una celda y con un animal con el que se comunica de alguna manera telepáticamente, con una especie como de gran felino, ahí ustedes lo irán descubriendo, se comunican a través de la mente y bueno, ahí después sale por qué Lavinia tiene este gran felino si nadie más en Gabaón tiene ni tiene. siquiera una mascota, ¿no? Y bueno, pues en estas circunstancias, en esta vida tan gris y tan oscura, eh, Lavinia de pronto descubre una posibilidad como de esperanza, una posibilidad de revertir ese destino al que parece que están sujetos los seres humanos, que es el de esa esclavitud, el de simplemente tributar y tributar hasta morir, ¿no? Claro, como les decía, sí hay relaciones humanas y sí hay posibilidades de que se reproduzca la especie, de hecho es hasta cierto punto fomentado, ¿verdad? Porque pues hace falta quien ocupe el lugar del que se va, pero bueno, a partir de ese evento, hay un evento que desata en la mente de Lavinia la idea de que hay una esperanza posible de recuperar lo que se perdió como raza humana. Y bueno, pues toda la novela va de esto, ¿no? Va de lo que hace Lavinia para revertir el destino, ¿no? Sí, me encanta porque justo en este resumen o en esta sinopsis tocaste todos los aspectos o los puntos que yo quisiera tocar en esta charla, Toño. Por Uh -huh. ejemplo, yo extraje esta idea, ¿no? Y para mí Polvo es una novela de ciencia ficción, como tú bien decías, es una distopía donde la monotonía, la oscuridad y la esclavitud son la realidad que vive la humanidad, ¿no? La humanidad a la que le toca vivir en este subsuelo, ¿no? Estas cavernas, en este laberinto bajo Uh tierra, -huh. donde pues prácticamente lo que prevalece es lo que tú mencionas en el título, que es el polvo, ¿no? El polvo y tú mencionas ahorita, no hay colores, no hay colores, o sea, todo es monocromático, no hay diferenciaciones, tú comentas ahorita, hasta las personas parecen hasta por andróginos, porque pues no hay ninguna característica que los diferencie unos a otros, entonces es una monotonía, es un tedio, es una rutina de me levanto, tributo y me duermo, ¿no? O sea, no hay más. Pero, pero además, para mí es una historia sobre la amistad,
el amor, las ganas de vivir y sobre todo de libertad. Tú lo mencionabas ahorita, nuestra personaje principal de repente vislumbra una oportunidad de despertar y decir, pero es que esto no puede ser todo, ¿no? O sea, tiene por ahí a su abuelo, que es un personaje que me encantó, que es el que se encarga de mantener como que esta chispita de curiosidad viva en ella. Ujú. Sí, sí, la verdad es que yo creo que el hecho de llevar las historias a ciertos escenarios, eh, a veces es solo un pretexto para hablar de esto que justamente acabas de tú evidenciar en la pantalla, ¿no? La amistad, el amor, eh, la tenacidad, ¿no? La La tenacidad. esperanza, todo lo que nos identifica, ¿no? Como seres humanos, pues siempre está presente, ¿no? Incluso hasta en las historias cuando no protagonizan los seres humanos, nosotros tendemos a humanizar, ¿no? A esos personajes, ¿no? Eh, y por supuesto aquí creo que eh, resalta un poquito más o es efectivamente mi idea hacerlo más evidente porque no tienen otra cosa, ¿no? Más que a sí mismos, como decíamos, efectivamente. Entonces, esas relaciones humanas que no están vedadas eh, por, por los Lorcan para los seres humanos, efectivamente nos llevan a todo esto, ¿no? A la amistad, el amor, y etcétera. Y, y, este, y creo que es justo lo que podríamos resaltar, ¿no? Resaltar de la historia en general, porque digo, yo cuando pensé en este escenario tan precario, tan siniestro, eh, claro, lo hice, eh, pues no sé, como imaginando en mi mente, pues una posibilidad espantosa. eh, y creo que sí, al final, pues la mejor manera de resolverla era a través de esto, ¿no? De un escenario así distópico, porque claro, me pude haber ido o hacia la fantasía, ¿verdad? O a lo mejor hacia algún terreno histórico, aunque no hubiera sido idéntico, no hubiera tenido que recurrir a algún escenario eh, no sé, tal vez una prisión, qué sé yo. Y Sí, aquí, y aquí es una comunidad entera de miles y miles de seres humanos que están viviendo en estas condiciones. Y claro, los protagonistas no dejan de ser humanos, no dejan de tener defectos, pero también virtudes, ¿no? Y pues, Lavinia es una chica de aproximadamente 15 años que no deja de soñar pese a no tener ni siquiera en qué fundamentar sus sueños, porque no conoce, referencia. Ujú. no, nunca ha visto el cielo azul, no ha oído nunca el sonido de un piano, de una orquesta, nunca vio la Mona Lisa, etcétera. Y aún así ella cree que hay una posibilidad, ¿no? De, de contrarrestar eso, sobre todo porque el abuelo, como bien mencionabas, siembra en ella la semilla, ¿no? El abuelo tampoco en su vida jamás vio el cielo, etcétera, pero sí sabe, porque le contaba su propio abuelo y así generaciones y generaciones hacia atrás, que existía, ¿no? Que existía el planeta Tierra y que había eh, pues un gran tesoro al alcance de los seres humanos y que no era solamente pues lo más evidente, ¿no? Que no sé, los bosques, el océano, la naturaleza en sí, sino todo el bagaje cultural que ya perdieron los seres humanos en Gabaón, ¿no? Como decía, pues todas las obras arquitectónicas, todos los dispositivos electrónicos, ¿no? El arte, la ciencia en general, todo eso ya no existe, ¿no? Solamente se tienen a sí mismos y la posibilidad de soñar con otra cosa, ni siquiera algo parecido a la Tierra, sino simplemente decir,
necesitamos poder soñar con otra cosa que no es esto, ¿no? Sí, sí, de hecho, eso me lleva a lo siguiente, y es que para mí Polvo es un libro sobre perder para ganar, sobre pérdidas y ganancias, ¿no? Lo perdieron pues prácticamente todo, decías tú, les quedó nada más pues ellos mismos, porque perdieron incluso el conocimiento de leer, o sea, ni siquiera saben leer en Gabaón, o sea, no conocen la escritura, no conocen las palabras. Obviamente hablan porque pues, el lenguaje se comparte, se enseña, pero ni siquiera no conocen la lectura, entonces no pierden nada más cuestiones físicas o cuestiones materiales, sino toda esta cultura y conocimiento que la humanidad había adquirido a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces pues prácticamente no les queda nada. Entonces estamos frente a un libro con muchas pérdidas, ¿no? En la primera parte del libro es pérdida tras pérdida, pierden colores, pierden sentidos, pierden esencias, pierden vivencias, experiencias y demás. Y eso me lleva a querer mostrar las ilustraciones del libro, porque aparte el libro tiene ilustraciones. Las Sí, ilustraciones corrieron a cargo de Franz. Ay, pronúncialo tú, Toño, la verdad es que no no, sé no, pronunciar. Francesc Grimalt es, un chico español eh, que hace un trabajo soberbio efectivamente, ¿no? Desde la portada, que bueno, pues todos Sí, sí, desde quedamos ahí. encantadísimos. Y bueno, pues he de decir que todo salió de la mente de Francesc, ¿no? No hubo en ningún momento un guión o una especie de guía por parte de tu servidor, así es como tienes que imaginar Gabaón, lo imaginó perfecto, ¿no? Incluso a mí me conmovió mucho ver que a partir del De la texto que lectura. es más que blanco y negro, él pudo Exacto. imaginar perfectamente todo el universo de Gabaón y la verdad es que, como bien dices, ya independientemente de si el libro funciona o no literariamente hablando, espero que sí, como objeto es una preciosidad, ¿no? Incluso el formato es bastante peculiar, ¿no? No, si se fijan, pues es, es más tipo landscape, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Es un libro más bien horizontal. Entonces, pues creo que es un gran soporte, es un gran soporte las ilustraciones. Miren, por ejemplo, esta, ¿no? Ahí están. Acompaña perfectamente bien al texto, ¿no? Sí. Esto es Gabaón, ¿no? En estas especies como de casas minúsculas es en donde viven todos los tributantes, ¿no? Aquí tenemos al abuelo de Lavinia, ¿no? En Sí, fin, ¿no? sí, me encanta, me encanta. Para mí las ilustraciones acompañaron perfecto el texto y tal cual así, ¿no? En blanco y negro, porque tal cual así cuando empiezas a leer la historia, así la percibes, ¿no? Lúgubre, en obscuridad, en blanco y negro, en estos tonos oscuros, ¿no? Secos, tal cual. Entonces, a resaltar las ilustraciones y como decías, la edición de parte de lo que leo, la verdad es que está preciosa. El papel que decidieron utilizar le suma muchísimo a la edición. O sea, es un libro que se convierte de inmediato en una joyita ahí en la biblioteca familiar, la verdad, por todo. Eh, y bueno, hablábamos de que es un libro sobre perder y ganar. Y en realidad sobre perder para ganar. De hecho, hay una parte muy relevante en el libro donde tal cual así nos lo platica Lavinia y eso me encanta. Pero aquí voy a hacer también una mención. Es un libro recomendado por parte de la editorial para jóvenes a partir de 14 años, ¿sí? Ujú. En realidad no es un libro para niños tan pequeños. Pero dentro de esta recomendación que es para jóvenes lectores, yo rescato también que se les invita como a la reflexión, ¿no? Sobre valorar lo que se tiene por más cotidiano que sea. Tenemos muchísimo en nuestro día a día que lo obviamos, ¿no? O sea, ya lo damos por sentado. Abrimos la llave y sale agua, apachurramos un botoncito y se prende un foco. Eso ya lo damos por sentado y creemos que ocurre porque sí y va a ocurrir siempre.
pero pues leer sobre Gabaón, sobre Lavinia y sobre todo los personajes en este libro invita a la reflexión de, hey, eso se puede perder, eso se puede acabar, ¿no crees? Pues sí, como decía, incluso no solo que perdamos eh, lo más evidente, ¿no? Que es las especies que están en peligro de extinción y que seguramente en unos años ya no las tendremos con nosotros, sino, sino efectivamente que, que pudiéramos simplemente imaginar, ¿no? Cómo sería nuestra vida si no pudiéramos poner en el celular, ¿no? Sí, Let It Be de los Beatles y darle play y escucharla, ¿no? Imagínate, digo, no sé, tú y yo no somos tan, contemporáneos, mi querido Luis, pero yo, por ejemplo, sí me acuerdo de los tiempos en los que para oír una canción o la comprabas en tu LP o tenías que estar a las vivas en la radio para oírla, ¿no? No había esto de que se me antojó y acaba de salir hace 2 días y la oigo, ¿no? Estabas muy al pendiente que saliera el disco. sí, tal Y cual. eso, pues la verdad es que incluso a nosotros nos tocó esa posibilidad, ¿no? De tener acceso a las canciones, aunque tuvieras que ahorrar para comprar el disco, lo que fuera. Pero no sé, imaginemos cómo era en el siglo XIX, ¿no? Que tú asistías a un concierto, vamos a pensar que fuiste a un concierto de piano de Franz Liszt y saliste maravillado por lo que escuchaste y no tienes ninguna posibilidad de De volverlo a escuchar. escucharlo. ¿No? Sí, Hasta que no vuelva a ir algún concertista que toque la misma pieza y te formes durante 5 horas como si fueras a ver a Bad Bunny, no sé, para poder otra vez escuchar esa música maravillosa, ¿no? Entonces, eso, como dices, ahorita lo tenemos tan al alcance de la mano, tan la posibilidad de escuchar lo que queramos, de ver lo que queramos, de leer, ¿no? Incluso lo que queramos y todo es a través de un clic o dos del mouse o en el celular, ¿no? Este, y, y sí funciona un poco en ese sentido, creo, Polvo, ¿no? Porque te digo, pues sí, claro, o sea, si a ti te dijeran ya no vas a volver a ver ningún árbol en tu vida, yo creo que te rompe el corazón, ¿no? Pero sí, además claro. te dijeran eh, ya no vas a poder escuchar ninguna música, ni la novela de Beethoven, ni tampoco el reggaetón que más te cae gordo, o sea, no importa, no vas a oír ni una sola nota, te mueres, ¿no? Te mueres de tristeza al siguiente segundo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, creo que invita, como dices, a esa reflexión un poco polvo, porque sí quería yo, pues hacerlo así de grotesco, así de terrible y de espantoso, ¿no? Y pues De dramático porque así es, porque es, bueno, ahorita platicamos de eso, porque, o sea, sí creo que es muy real la posibilidad, pues, pero bueno, ahorita, de hecho, es una pregunta que quiero hacerte un poquito más adelante. Pero sí, o sea, me parece que es una historia con drama, pues, ¿no? Porque, pues, es una catástrofe, tal cual. O sea, es una historia catastrófica, no hay otra palabra. Este, y bueno, dentro de esta reflexión, creo que al final es, pues, ocuparse, ¿no? De qué hacemos para no perderlo, ¿no? Porque de repente se prenden las alertas y sale la noticia y nos dicen que nos quedan tantos años de agua y nos dicen que quedan tantos años por el cambio climático y bueno, pues evidentemente una situación climática pues va a desencadenar en la pérdida de este tipo de situaciones que tú dices, de poder escuchar la música que nos gusta, de ver la serie, la más nueva, ¿no? En Netflix, que todo el mundo está viendo, pues imagínate que de repente ya no se puede, porque hasta, o sea, obviamente va a impactar nuestra vida en todos los aspectos. uh-huh. Eh, y hay otra cosa, Toño, en el libro que me llamó mucho la atención porque tienes, bueno, involucras a los libros también ahí, ¿no? O sea, viene esta parte de la lectura. Esto es sobre todo hacia el final de la novela,
por favor, léanla. O sea, voy a hacer un paréntesis aquí para decir que yo recomiendo mucho Polvo y esta segunda parte de la charla voy a explicar el por qué. Mencionas a los libros por ahí, ¿no? De hecho, hay un personaje que dentro de la precariedad de Polvo tiene acceso por su posición a ciertos privilegios y uno de esos privilegios es precisamente los libros. Entonces tiene Ujú, acceso a libros. Entonces, ujú. imagínate qué preciado es tener acceso al libro que en tu novela está restringido a una persona muy en específico que goza de muchísimos privilegios. Entonces, pues hay que disfrutar este tipo de cosas, pues el acceso que tenemos actualmente. Y al final de cuentas, lo que ya sabemos, ¿no? Que los libros aportan conocimiento y que un pueblo ignorante es un pueblo fácilmente controlable, ¿no? Y es una premisa que luego en la política se ha aplicado mucho a lo largo del tiempo. Por eso es Sí. importante leer. Sí, claro, porque además lo que pasa cuando tú tienes acceso a muchos libros o a muchas películas o a muchas manifestaciones del arte, pues es que tu mente se expande, ¿no? Sí, Y te hace conocer otras posibilidades eh, que te hace incluso hasta aspirar a ellas, ¿no? Eso te enciende una llamita interior que te hace cuestionarte pues todo, ¿no? Tú, cómo estás viviendo, si no hay una injusticia en tu vida, si lo que pasa en tu lugar o en tu localidad, pues es como tiene que ser. Y sin embargo, o sea, pues por ejemplo, cuando, en Gabaón, que nadie tiene acceso a nada, ¿no? Absolutamente a nada, ninguna otra manifestación artística. Hay de pronto algunos, ¿verdad? Destellos, hay unas sí. especie como de narradores improvisados ahí que sienten como esa necesidad de sacar afuera la imaginación. Pero justo en Gabaón efectivamente pues pasa eso que de pronto es tan paradójico, que la gente sí puede ser feliz con esa precariedad, ¿no? En ese nivel tan bajo de, de oferta, ¿no? De oferta cultural o, ¿no? O de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque no, o sea, de pronto pierden esa ambición, ¿no? Y con los libros y en general, te digo, con el arte de todo tipo, pues sueñas, ¿no? Sueñas que hay posibilidades y además te comparas, como decía, ¿no? Y eso efectivamente pues te da conocimiento de ti y de otras partes, en este caso del mundo, o incluso hasta cuando los textos son fantásticos, pues de otras posibilidades, ¿no? Y, y eso yo creo que sí efectivamente te da armas, ¿no? Te da armas para, pues no diría que para disentir o para armar la revolución, pero sí para iniciar, ¿no? Como iniciar esa llamita que decía, ¿no? De qué pasaría si yo hago esto, qué pasaría si convocamos al otro, etcétera, ¿no? Sí, bueno, pues básicamente para crear un pensamiento crítico, ¿no? Porque pues la crítica se vale y es necesaria. Entonces, aunque sea para eso, aunque sea para cuestionar, pues, Claro. ya caerás en la conclusión de estar de acuerdo o no, pero bueno, por lo menos para, decías tú ahorita, disentir y me Uh-huh, parece válido. Y bueno, una pregunta para uh-huh. ti. ¿Crees que la historia que narras en tu novela esté muy alejada de la realidad actual o del futuro próximo? Yo creo que en gran medida sí, pero hay como ciertos guiños o ciertas eh, metáforas que no tanto, ¿verdad? Yo creo, sin echar spoiler, sí hay partes en las que yo creo que nos estamos aproximando muy peligrosamente a, no digamos a eso de, que los seres humanos eh, sean sometidos, ¿no? Así, o que de pronto pierdan absolutamente todo, ¿no? Pero sí creo que
hablando de como una especie de fragmentación, ¿no? Como de que, de que siempre ha habido una desigualdad espantosa, ¿no? Sí, Que, que cada vez se va marcando más, ¿no? Se va exacerbando. Y es absolutamente ridículo que en el mismo país, digo, en el mismo país, en el mismo planeta en donde hay gente muriendo de hambre, haya gente que se paga el chiste de subirse a un cohete nomás por ver la Tierra desde el espacio y bajar y luego irse a cenar una hamburguesa como si nada, ¿no? sí, Entonces yo creo que eso sí nos hace como muy fáciles candidatos, ¿no? De ciertas catástrofes las que no podemos eludir, ¿no? Tristemente. Y finalmente, pues yo creo que sí es como un poco la labor de la ficción especulativa, detonar esas preguntas, ¿no? En el ser humano, si, si podemos hacer algo para no ir hacia ciertos futuros ominosos, ¿no? desagradables, catastróficos. No, Ujú. sin lugar a dudas. Y es parte de lo que a mí me gusta de la literatura y de este tipo de novelas, ¿no? Que si bien obviamente vas a pasar un rato ameno leyéndolo, te vas a entretener, hay por ahí un giro, ¿no? O sea, hay un misterio dentro de esto, ¿no? Porque obviamente la búsqueda de respuestas, pues inicia una aventura, ¿no? Inicia un viaje y la Ujú. acompañamos y hay personajes que la ayudan y que la apoyan y que la encaminan y vamos descubriendo personajes nuevos. Entonces, obviamente vamos a pasar unas horas entretenidos, atrapados, porque la verdad es que es una historia atrapante, es una historia con cierto grado de intriga. Entonces, los jóvenes lectores y los adultos que leen la novela, porque a mí me encanta que tú mismo, Toño, lo mencionas, ¿no? Cuando leía por ahí un artículo y mencionabas que, por ejemplo, cuando llevamos a los niños y a las niñas al cine, no los metemos a la sala y nosotros nos quedamos afuera, ¿no? Vemos la película con ellos y con los libros pasa igual. Son palabras tuyas. Y eso Ujú. me encanta porque luego como adultos creemos que si es una novela para jóvenes o para niños, no está prohibida para nosotros. Entonces, Ujú. eh, la verdad es que Polvo me gustó mucho. Se lee en un día, tal cual, tiene 200 y piquito de páginas, pero precisamente la edición, el tamaño de la letra y demás, Sí. hace que se lea en un día, en un rato. Entonces, yo la verdad es que invito a quien nos esté viendo que se consiga el libro, que se lo regale, si tiene un joven en casa, y que lo lean en compañía, porque la verdad es que vale mucho la pena, Polvo. Como Pues, objeto también, tú lo mencionabas al principio de la entrevista, entonces regálenselo, denle una oportunidad. Polvo está disponible en las librerías de costumbre, en Gonville, en Gandhi, en El Sótano. El precio no es nada privativo, entonces tampoco es excusa. El precio, espero, obviamente las realidades son distintas, pero bueno, me parece una apuesta bastante alcanzable lo que Leo hace con Polvo. Pues yo muy agradecido, Toño, contigo. Espero que hayas pasado una media hora agradable platicando sobre Polvo. Yo lo disfruté. Agradecerte nuevamente este tiempo, esta oportunidad de charlar contigo, porque siempre es necesario. Terminas un libro y pues obviamente quieres platicar con alguien sobre él y pues qué mejor que con el mismo autor. no, hombre, al contrario, Luis, de veras, muchísimas gracias por tu lectura, por tus palabras, por ese análisis tan minucioso y tan acertado. Gracias. Todo me hace mucho sentido y platicar con lectores como tú, así tan achispados, la verdad es que también es muy padre porque le hace a uno ver y hasta descubrir, ¿no? Cosas en su propia literatura que de pronto, pues también tú dejas pasar, ¿no? Y la verdad, pues sí me hace muy feliz. Muchísimas gracias. Gracias No, 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 pues, por gracias a todo ti. esto, Luis. Claro que sí, pues gracias a ti. Y pues obviamente no va a ser el último libro de Toño Malpica que lea.
Y pues espero que después de la próxima lectura tengamos oportunidad de volver a platicar, Toño, y ojalá se nos haga este año vernos en la FIL Guadalajara en persona y podernos saludar. Pues muchas gracias a quien haya visto el video y pues yo los espero en la próxima oportunidad. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.